Aleluya. Dicen amén, mis hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema doctrinal titulado el bautismo en aguas. Vamos a buscar en Romanos capítulo número 6. El tema doctrinal que vamos a iniciar, repito, está titulado el bautismo en aguas. Del capítulo 6 de Romanos, de la epístola a los Romanos, vamos a buscar versículo 1. Hoy es día de doctrina, día de enseñanza, de aprendizaje. Dice la bendita palabra de Dios, capítulo 6 de Romanos, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Hasta ahí vamos a dar la porción. Vamos a seguir leyendo más adelante de este capítulo. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Repito, el nuevo tema, hermano, que vamos a iniciar es el bautismo en aguas. Hay dos celebraciones o dos sacramentos que nuestro Señor Jesucristo ordenó para la iglesia, que son, número uno, aunque no en su orden, pero uno es el bautismo en aguas, el que hoy vamos a iniciar, y el otro sacramento a celebrar es, hermano, la Santa Cena, o como pues se conoce también como la Eucaristía, que quiere decir, hermano, dar gracias. Son las únicas fiestas o sacramentos que el Señor Jesucristo ordenó para nosotros, la iglesia. Ahora, se dice sacramento porque, hermano, a través de esta presentación que Dios da, o esta enseñanza que Dios da, hermano, la hace a través de medios simbólicos, verdades que nosotros en la vida diaria podemos entender, pero que representan verdades espirituales, enseñanzas espirituales, para que de esa manera, hermano, se pueda entender mejor, hermano, cuál es el símbolo, hermano, que representa, hermano, un objeto, un ser, aún, hermano, animales. Se pueden, hermano, vemos en la Biblia representados, hermano, físicamente, pero que simbólicamente representan países, representan personajes. Pero todo ello, hermano, lo que el Señor quiere en cuenta es enseñarnos a nosotros su palabra. Que la enseñanza nos quede, hermano, que el propósito por el cual Él nos enseña, o en este caso, hermano, nos ordena celebrar el sacramento, que sea para aprender cuál es, hermano, en este caso, qué es el bautismo, cuál es el propósito del bautismo, por qué, hermano, nos debemos bautizar, o cuál es, hermano, el proceso o la fórmula bautismal que Dios nos enseña en su palabra. Ese es el propósito, hermano. La persona que, hermano, pueda tener quizás, hermano, deseo de escuchar la palabra, sienta bonito escuchar la palabra, pero si solamente quiere escucharla, aprenderla, pero no poner por obra, no entregarle, hermano, a Cristo, hermano, la vida, en otras palabras, que esta persona no haya nacido de nuevo, cualquier conocimiento de la palabra de Dios
en este caso vamos a decir el sacramento, perdería valor, aunque se bautice la persona, pero si la persona no conoce, no entiende el símbolo de cada elemento que se ocupa, hermano, que se presenta, pierde valor entonces el sacramento. Pierde valor porque el propósito es ese, hermano. Que conociendo el sacramento, el propósito del sacramento, hermano, la manera como nos presenta, hermano, se entienda eso, hermano, y se sepa lo que se está haciendo. Que cuando la persona se bautiza, la persona sepa lo que está haciendo, sepa lo que está, hermano, identificándose con la palabra de Dios en su vida misma. De otra manera pierde valor, hermano, la enseñanza. El sacramento pierde valor. Ahora, hermano, hay tantos, siempre lo hemos dicho, hermano, cuando se presenta la palabra de Dios, siempre, hermano, para toda enseñanza bíblica, Satanás también tiene una enseñanza, hermano, antagónica, o sea, una enseñanza contraria, ¿verdad? Porque el propósito de Satanás, hermano, es de confundir a las personas para que, hermano, haya en este caso, vamos a decir, hermano, una enseñanza aquí, otra enseñanza allá, otra aquí, y entonces la gente, hermano, termina confundiéndose. Porque la gente dice, bueno, si todos somos cristianos, aquellos son cristianos, aquellos dicen que son cristianos, aquellos dicen que son cristianos. Entonces, ¿por qué entonces hacen diferente? Esa es la tarea del diablo, ¿no? De que cuando la palabra de Dios se presenta, él va a tratar, hermano, de tergiversarla, va a tratar, hermano, de usar aún, hermano, porciones bíblicas para, hermano, engañar a las personas. Entonces, por eso siempre le hemos dicho, hermano, es importante, hermano, guardar en el corazón el deseo de aprender de la palabra de Dios. Porque si aprendemos la palabra de Dios, hermano, cuando, hermano, Satanás quiera, hermano, enseñarnos cosas contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra, vamos a saber detectar dónde está el error que Satanás nos quiere meter. De otra manera, hermano, por eso le decimos, hermano, mire, la gente que no escudriña la palabra de Dios, hermano, es gente fácil de engañar, hermano. Fácil de engañar. Porque al no conocer la palabra, entonces cualquiera puede decirle, mire, la palabra de Dios dice eso, y aunque no lo diga. O mire, la palabra de Dios dice aquí, como yo explicaba la otra, allá en el grupo de los hermanos, ¿verdad? En la célula familiar. ¿Cómo, hermano, el diablo engaña a las personas? Y cómo, hermano, el diablo quiere meter, hermano, enseñanzas que destruyan por completo, hermano, lo que es el evangelio. Destruir, hermano, la fe, destruir, hermano, nuestra esperanza. En el caso, la esperanza que tenemos de la vida eterna, hermano. De un cielo nuevo, de una tierra nueva donde vamos a vivir con el Señor. Pero, hermano, el diablo tergiversa, hermano. Y hay versiones, hermano, que se han, hermano, elaborado con el nombre de Biblia, pero que en realidad, hermano, lo que tienen, hermano, son versiones amañadas para engañar a las personas. Para engañar a las personas. Pero en sí, hermano, la esencia del mensaje del evangelio, ese no se puede quitar, hermano. Y como le digo, pero el que aprende, hermano, en la palabra de Dios, el que es instruido en la palabra, es por eso, hermano, hablamos, hermano, de lo que estamos estudiando en Efesios, de que para eso, hermano, Dios ha dado la responsabilidad a los ministros para que se pueda preparar a los santos para la obra del ministerio. Y un hermano, alguien que quiera servirle a Dios, debe de estar bien instruido en la palabra de Dios. Porque imagínense, cuando el diablo engaña a un pastor, se va toda la congregación. Cuando un pastor se vuelve mundano, se va toda la congregación. Pero si aprendemos como la palabra de Dios dice, hermano, para nosotros como les digo, va a ser difícil que Satanás nos engañe. Que aunque él se vista de ángel de luz, hermano, al nomás oigamos, hermano,
podemos quizás ser deslumbrados con la apariencia de piedad, de santidad, pero cuando comencemos a escuchar lo que habla, ahí vamos a decir, no, este no es Dios, este no es un ángel, este es Satanás disfrazado de ángel de luz. Es importante entonces, hermano, el poner atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué Dios dejó el bautismo en aguas? Mire, encontramos, hermano, en las enseñanzas del Señor, ¿verdad? En lo que es la gran comisión. Pero el Señor les dio a sus discípulos esa encomienda. Él les dijo que fueran por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y que los bautizaran. Que los bautizaran. Entonces, si Dios dijo que los bautizaran o que nos bautizaran, entonces eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, hay veces, por ejemplo, en San Marcos 16, hermano, el diablo se aprovecha y dice, bueno, mire, ¿por qué aquí San Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? ¿Y por qué San Mateo 28 dice solamente ir por todo el mundo, predicar todo el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué aquí dice una cosa y por qué? Ve cómo se contradice. Y ahí el diablo trata, hermano, de confundir a las personas. Pero en realidad, hermano, el bautismo, hermano, en realidad nos salva. El bautismo nos salva. Porque no somos salvos por obra. Y el bautismo ya es una obra de fe. Y nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Entonces, hermano, todas aquellas corrientes religiosas que quieren enseñar que la persona para ser salva tiene que bautizarse, como la secta que se conoce como Solo Jesús, hermano, son sectas diabólicas, hermano, que usted los ve, tienen sus nombres, hermano, como iglesias de Dios, y usan la palabra y cantan, hermano, hasta las mismas alabanzas y cánticos espirituales que nosotros cantamos. Pero cuando ya, hermano, quieren poner, hermano, otra enseñanza, entonces ahí es donde se detecta, hermano, que son doctrinas de demonios, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Doctrinas de demonios, hermano. Falsas enseñanzas. Entonces el bautismo simplemente, hermano, es un mandamiento de obediencia que el creyente debe cumplir. Un mandamiento de obediencia. Que es ahí, hermano, como que en ese primer paso, porque el primer paso es creer, ¿verdad? Ahí creemos, nos salva el Señor. Pero de ahí para allá, hermano, lo que tenemos que evidenciar es que ahora, hermano, que conocemos a Cristo, que somos nuevas criaturas, queremos comenzar a caminar con Dios. Y el primer paso que un neófito, un nuevo convertido tiene que dar, hermano, es, hermano, el paso de bautizarse en aguas. Aleluya. Ahora, ¿cuánto tiempo hay, hermano, o se debe esperar, o debe esperar el neófito entre su conversión y el bautismo en aguas? Nada. O sea, la Biblia no dice que, bueno, el neófito, el que se convierta a Cristo, tiene que recibir doctrinas de bautismos, y después de tantos meses, entonces ya está listo para bautizarse. No, la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia nos enseña, hermano, es que muchos de ellos, hermano, en el momento que creyeron, fueron bautizados. El apóstol Pablo, hermano, a los 3 días de su conversión se bautizó. En Hechos capítulo 10, hermano, los amigos de Cornelio y todo, hermano. Ahí, hermano, esos, ahí nomás, hermano, se entregaron, recibieron el bautismo, hermano. El carcelero de Filipos, hermano, allá en Hechos 16, hermano, en la misma noche que creyó esa vez, se bautizó con toda su casa. Entonces no hay un tiempo de espera, hermano, donde al creyente diga, no, hermano, sí, yo sé que me tengo que bautizar, pero voy a esperar, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero aprender primero, quiero ver, no, hermano. Si de verdad, hermano, la persona quiere obedecer a Dios, hermano, y sabe quién ha creído, hermano, tiene que hacer, o sea, no hay por qué, hermano, dilatar, ¿verdad?, esa decisión. Ahora, no es obligación ni se le tiene que presionar a hacerlo. Tiene que nacer del corazón porque es un mandamiento de obediencia. No es de exigencia, es de obediencia. Es, hermano, compete al ministro, compete a los líderes religiosos,
enseñarle al neófito, hermano, cuál es el siguiente paso después que ha creído. Amén, hermano. Ahora, entonces, ¿qué es lo que significa el bautismo? Como es un símbolo, recuerden que es un sacramento, entonces simboliza algo. ¿Qué es, hermano? Esas gráficas, hermano, eso que enseña que se hace, hermano. ¿Qué es la enseñanza espiritual que da? Número uno, vamos a buscar. Aquí leíamos, vamos a leer una vez más. Dice en el versículo 3, vamos a encontrar. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. ¿Qué es lo que simboliza, hermano? La muerte del creyente al pecado. Eso es lo que simboliza el bautismo. Entonces, hermano, cuando el creyente, o cuando se oficia el sacramento del bautismo en aguas, el creyente o los creyentes que se van a bautizar están, hermano, identificándose con la muerte al pecado, como Cristo, hermano, murió por el pecado. Nos estamos identificando con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, porque Él murió por el pecado. Y al morir Él, hermano, dice, venció el pecado. Entonces el creyente igual, hermano, se bautiza porque simbólicamente está representando su muerte al pecado. Entonces, fíjese que es interesante, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez, hermano, hay países que hay mucha persecución cristiana. Y que debido a las persecuciones, hermano, hay, hermano, ejercicios espirituales como este del bautismo, el sacramento del bautismo, que, hermano, por ejemplo, en China, hermano, hay testimonios de personas que han creído, pero que como China comunista, hermano, es un país, hermano, que persigue a los cristianos, mata a los cristianos. Entonces los cristianos, hermano, ellos, hermano, idean cómo hacer para bautizar a los creyentes. Entonces, hermano, la única manera en que nosotros podemos, hermano, identificarnos con la muerte o que morimos, hermano, es lo mismo. Cuando una persona está muerta, hermano, ¿en qué posición está? Está en una posición, hermano, horizontal. Murió en una posición horizontal. Cuando el Señor muere, el Señor es sepultado. Se lo acostaron, lienzos, sudarios y todo, y lo acostaron. Entonces una persona muerta, hermano, tiene que estar en una posición horizontal. Pero los hermanos en China, como les digo, por la persecución, ellos no hacen eso. O sea, ellos no ofician, hermano, la ceremonia, que cantan, hermano, y que hacen la línea, y oran, hermano, y se bautiza, y salen a orar por ellos. Eso no lo hacen ellos. Ellos todo lo hacen en secreto. Entonces ellos instruyen a los hermanos, les enseñan: mire, esto tiene que ser así, pero si nos miran nos van a matar, entonces vamos a hacer de esta manera. Entonces ellos simplemente, hermanos, se meten en las lanchitas, hermanos, se van donde anda un montón de gente, y entonces ahí simplemente, hermano, se hunde el creyente, y ya sale, ya se bautizó, ya lo bautizaron. Pero por la necesidad. Pero en realidad, hermano, la manera más correcta de bautizar a una persona para que pueda ser identificada en la muerte es, hermano, que quede en una posición, hermano, horizontal. Por eso es que la persona, hermano, allí cuando la persona va a ser, hermano, sumergida en el agua, llega un momento en que su cuerpo queda, hermano, de una manera horizontal. Y en esta manera ya se muere. Es el símbolo que arroja el bautismo. Que cuando nos bautizamos nos estamos identificando con la muerte al pecado, como el Señor Jesús murió por el pecado. Número 2. Cuando el creyente se bautiza, hermano, está también anunciando o identificándose con la muerte al mundo. Es que está muriendo para el mundo. Esa es una manera. Por esa razón hay que realizar el bautismo en aguas, porque es como hermano, como un acto de fe,
donde le estamos diciendo con nuestros actos a las personas, al mundo, que ahora somos de Cristo, que queremos identificarnos con la muerte de Cristo en sus tres aspectos: en muerte, sepultura y resurrección. Ahí es cuando, hermano, le digo, la gente debe de aprender, debemos de aprender, hermano, que es un paso de obediencia, ¿verdad? Que está obedeciendo a Dios, que Dios le va a bendecir. Vamos a buscar entonces, aquí mismo en el versículo 4 leemos, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. En vida nueva. Entonces, morimos. Pero ¿qué es lo que estamos, hermano, haciendo en el sacramento? Que estamos, hermano, diciéndole al mundo y a Dios mismo que tenemos el deseo de morir al pecado, de morir al mundo. Por eso lo estamos haciendo. Porque tenemos ese deseo. Ya no queremos vivir en pecado, ya no queremos vivir en el mundo, queremos vivir para Dios. Pero para vivir para Dios, primero tenemos que morir. Primero tenemos que morir. Primero tiene que morir el creyente a la vida de pecado, a su vida misma. Eso es lo importante, que el creyente sepa eso. Pero hay gente que dice: mira, hermano, a mí me bautizaron y yo no sé por qué me bautizaron. A mí me dijeron que si me quería bautizar y yo dije que sí, pero yo no supe. Por eso hay gente, hermanos, que viene y dice: hermano, yo me quisiera bautizar otra vez, hermano. ¿Y por qué? Porque en realidad no me explicaron, porque en realidad yo no lo hice de corazón, porque no supe. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, hermano, puede ser un creyente sincero que se ha entregado a Cristo de todo corazón, pero si no entendió el verdadero significado del bautismo, no sirvió para nada. No sirvió, porque él no sabe que al bautizarse se estaba identificando con la muerte de Cristo y con su muerte al pecado, y que estaba siendo identificándose con la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, y que estaba siendo identificado con la resurrección del Señor Jesús. Nunca supo eso, nunca lo entendió, nunca se lo explicaron. Entonces, hermanos, la ceremonia pierde totalmente su valor. Pierde valor, el propósito, no sirve. Entonces, una persona que diga: mira, hermano, yo sí, hoy sí siento en mi corazón que me quiero bautizar, hoy sí ya sé lo que es, ya entendí, ya me lo explicaron, hoy sí ya lo entendí, y hoy sí quiero hacerlo de todo corazón. Hay que hacerlo, hay que bautizar. De todos modos, como le digo, el bautismo no añade salvación ni quita salvación. No va a decir: no, hermano, pero es que yo quiero estar seguro que soy salvo. Pues si quiere estar seguro que es salvo, lo que tiene que estar seguro es que sí le dio su vida a Cristo con todo su corazón, y eso basta. De ahí lo demás, hermanos, son, hermanos, obras de obediencia o buenas obras que el Señor preparó, hermano, pero para que anduviésemos en ellas hoy, porque somos hijos de Dios, porque somos nacidos de nuevo, no porque queremos ser salvos. Entonces, el creyente hace buenas obras porque es salvo, no para ser salvo. Por eso hace buenas obras, porque es salvo. Porque Efesios capítulo 1 lo dice, que Dios preparó buenas obras, de antemano las preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, si el creyente no entendió eso, ya se bautizó, entonces, y dice: hermano, yo siento que yo no supe lo que hice. Está bien, entonces si quiere bautizarse, se bautice, pero que sepa lo que significa el sacramento del bautismo. Amén, hermano. Y número 3, hermano, nos identificamos, cada creyente nos identificamos cuando nos bautizamos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene, hermano, se oficia, ¿verdad? Está el ministro, el oficiante, está el creyente. Entonces, hermano, se sumerge y ahí se está identificando con la muerte de Cristo, con la muerte al pecado. Se sumerge en el agua con su sepultura, y cuando emerge del agua se está identificando con la resurrección del Señor. Pero ¿qué es lo que pasó en la resurrección del Señor Jesús?
que cuando el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Verdad, hermano? No sé si oyeron ustedes la predicación de ayer, pero si los miércoles ustedes no se conectan, conéctense. Conéctense. Los miércoles estamos saliendo también, hermano, y damos enseñanza. Allí explicamos, hermano, cómo el Señor con su cuerpo glorificado, hermano, y que los discípulos estaban encerrados en el aposento alto con las puertas cerradas. El Señor, hermano, no tocó la puerta, simplemente se desapareció y los saludó. Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo estaba glorificado, y un cuerpo glorificado, hermano, traspasa la materia, porque ya es un cuerpo espiritual. Cuando nosotros somos bautizados y emergemos del agua, nos estamos identificando con la resurrección del Señor. Entonces, Él resucitó a una vida gloriosa. Nosotros resucitamos, hermano, igualmente a una vida de victoria, de gloria. No es que, hermano, nos lleguemos a ser, hermano, ángeles como el Señor, ¿verdad? Y perfectos como el Señor. Pero, hermano, esa es la identificación. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Que tenemos el deseo sincero de resucitar a una vida gloriosa. Queremos una vida nueva. Queremos una vida que no hemos tenido. Queremos gozar la vida como Dios manda. Servirle a Dios como Dios manda. Vivir como Dios manda. Eso es lo que simboliza, hermano, el emerger del agua, hermano. El resucitar a una nueva vida. Vamos a buscar entonces la palabra de Dios. 5. Porque si fuimos plantados, oiga, juntamente con Él, oiga, dice que juntamente con Él cuando nos bautizamos, en la semejanza de su muerte, o sea, así como Él murió, nosotros morimos, así también lo seremos en la de su resurrección. Igualmente, Él resucitó a una vida gloriosa, nosotros igualmente, hermano, vamos a ser resucitados a una vida diferente, una vida de victoria. 6. Sabiendo esto, ¿qué sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya morimos. Morimos ya con Él. Morimos con Él. Nos sepultaron con Él y resucitamos con Él. Sigue. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Entonces, pero fíjese, uno puede decir, hermano, pero yo me bauticé y sigo pecando. Acuérdense, es un símbolo. Es un símbolo. Entonces, que nosotros lo que deseamos es ya no vivir en el pecado. Por eso es que lo estamos haciendo. Porque ya no queremos vivir en el pecado. Queremos agradar a Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, si el creyente no entiende eso y solo se bautiza por una emoción, porque estaba ahí parado y bautízate, y se lo metieron, lo empujaron y se bautizó, eso no sirve. El creyente tiene que saber, tiene que entender que bautizándose está, hermano, identificándose con esos 3 aspectos que, hermano, fueron también parte de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Otra porción que vamos a buscar. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo número 2. Después de Filipenses se encuentra Colosenses capítulo número 2. Y vamos a buscar el versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ven? Dice, fuimos sepultados con Él, pero también dice, fuimos resucitados con Él. Mediante la fe. Entonces, por la fe nosotros sabemos que estamos haciendo eso. Estoy identificando con la muerte de mi Cristo al pecado. Yo quiero morir al pecado también. Me estoy identificando con la sepultura de mi Señor. Yo también quiero ser sepultado, muerto para el mundo y el pecado. Y ahí, hermano,
siendo, hermano, el Señor resucitado, quiero identificarme también con esa nueva vida gloriosa, hermano, que ahora quiero vivir para mi Dios. Ese es el verdadero significado del bautismo en aguas, del sacramento. Como dice, el sacramento quiere decir algo puesto aparte, o sea, tiene un propósito espiritual, pero se usan elementos terrenales, en este caso el agua, ¿verdad?, que es el elemento que se ocupa, el agua, para enseñarnos una verdad, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Bien importante. Entonces, ve, hermano, ahora fíjese, porque vamos a aprendernos, ya aprendimos esto, pero vamos a aprender, hermano, esto. ¿Qué es lo que el Señor les enseñó a sus discípulos? ¿Qué tenían que hacer con las personas, los creyentes y las creyentes que se estaban bautizando? ¿Cuál es la fórmula bautismal que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos? Para que, hermano, lo sepamos. Para que cuando venga un viento de doctrina o un viento diabólico, herético, hermano, que nos quiera enseñar otra cosa, usted diga, no, momento. A mí Dios me ha enseñado en su palabra que esto debe de ser así y así. Eso es lo que me ha enseñado. Entonces hay gente, hermano, que se mete y no sabe dónde se mete, hermano. Se mete y no sabe dónde se mete. Y se meten, hermano, a filosofías, y se meten a sectas, y no saben qué esas sectas están enseñando. No lo saben, hermano. Simplemente porque hubo un momento de emoción donde escucharon una palabra, les gustó y dijeron, pues me gusta esta religión, me voy a meter aquí, voy a probar aquí, a ver si encuentro a Dios aquí. Y se meten, hermano, y no saben que se están metiendo, hermano, en enseñanzas diabólicas, heréticas. Pero como le digo, cuando somos instruidos por la palabra, hermano, cuando es Dios quien con su Espíritu Santo nos ilumina, también Dios es el que nos guarda. También Dios es el que nos guarda. Porque cuando, hermano, Dios tiene un pueblo escogido, ese pueblo escogido, hermano, no va a dejar Dios que, hermano, caigan en manos de gente diabólica, de enseñanzas heréticas. Dios va a guardar su pueblo. Y a su tiempo Dios va a salvar su pueblo. Y por supuesto, hermano, su pueblo va a aprender la sana enseñanza, la sana doctrina. Y con esa enseñanza, hermano, como le digo, Dios, me imaginas, hermano, ya para 42 años de ser cristiano. Y, hermano, yo he escuchado de herejías. Y he visto y he sido testigo de hombres que han predicado la palabra de Dios, pero que se han apartado y han seguido herejías, hermano. Como dice la palabra de Dios, Salmo 91, ¿verdad? Que harán 10,000 aquí, 10,000 aquí, a ti no llegará. El que es escogido, no nos va a llegar la mentira, no nos va a llegar la herejía, hermano. Nos va a querer rodear el diablo y nos va a querer engañar, pero como tenemos la unción del Santo, dice San Juan, hermano, y la unción nos enseña, dice. El Espíritu del Señor les va a enseñar todas las cosas, los va a guiar a toda verdad. Pero la base, hermano, la base principal que tenemos nosotros, lo debemos de tener, hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra. Porque de ahí lo demás, hermano, como les digo, no podemos decir que tenemos el Espíritu si no conocemos la palabra. Yo conocí uno que decía que era pastor, hermano, y no sabía que había bautismo del Espíritu Santo. Y era pastor. Ahora, ¿qué este hombre le enseñaba a su congregación? O sea, por supuesto que eso no se le enseñaba porque no lo sabía él. Pero si él, hermano, no sabía de eso, hermano, cualquiera pudo haber venido y le pudo haber dicho, mire, el bautismo del Espíritu Santo es tirarse al suelo. Eso hubiera enseñado. Y eso es lo que mucha gente aprende. Les han enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es, hermano, saltar, gritar, danzar, sacar banderas, andar corriendo para acá y para allá.
Entonces cuando ahí abrimos la palabra, y bueno, ¿qué es lo que dice la palabra que es el bautismo en el Espíritu Santo? Ya se les enseña lo que es, totalmente contrario a lo que les han enseñado. Pero como le digo, hermano, no dejemos que nos enseñen algo, sino nos enseñan la base bíblica doctrinal. No permitamos, no aceptemos nada que no tenga una base bíblica doctrinal. Si usted tiene dudas de una enseñanza, hermano, hermana, pregunte a gente que usted cree que sabe de la doctrina de la enseñanza para estar seguro antes de abrazar cualquier enseñanza. Preguntemos. No nos dejemos llevar, hermano, por la emoción, por ¿qué le puedo decir, hermano? La euforia del mundo, ¿verdad, hermano? El movimiento del mundo, hermano, y que, como dice un dicho por allá, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? O sea, hay gente que así es. Va en donde va toda la gente. ¿Dónde va toda la gente? Pero el Hijo de Dios, ese no va donde va toda la gente. Ese va donde la palabra de Dios le dice que tiene que ir. A esa dirección va. A la dirección que la palabra de Dios le dice que debe de ir. A esa dirección va. Aunque en esa dirección, hermano, pareciera ser que va en dirección contraria, porque todos vienen para acá y él va para allá y dice, no, yo voy bien, aquí va la palabra de Dios, yo voy siguiendo la palabra de Dios. Y viene el montón de gente y ¿a dónde vas? Siguiendo la palabra. Estás loco, te han engañado, es mentira, vente con nosotros, aquí hay alegría, aquí hay felicidad, aquí hay disfrute. Como el diablo apela, ¿verdad? A los sentimientos, a las emociones, hermano, al gusto, hermano, al placer, hermano, al saborear. Entonces, hermano, la carne siempre pide carne. El deseo de la carne, hermano, siempre va a estar en nosotros, hermano, anhelando lo malo, anhelando lo que es carnal. Mas el Espíritu siempre va a estar anhelando lo que es espiritual. Aleluya, amén, así es. Entonces no nos dejemos llevar por la emoción. Ay, qué bonita, es que qué bonita el arbolito. Que se ven bonitas las luces. Es que el nacimiento del Señor. Y ahí está el Señor. Mire qué bonito se mira. ¿No es este el espíritu navideño que tenemos que tener todos los cristianos? Sí. ¿Ya leyó la palabra que dice? ¿Ya leyó la palabra que dice? Háblanos, Señor del cielo. ¿Ya leyó con qué se identifica el árbol verde? ¿Ya lo leyó en la palabra? Mucha gente no. Mucha gente no. Eso es lo que le digo, hermano. Nos dejamos llevar si nosotros ir y escudriñar la palabra de Dios, como dijo un profeta. Si no hablan conforme a la palabra, dijo, es que no les ha amanecido. No les ha amanecido el sol de justicia. Entonces hablan y hablan y hablan. Hablan como el mundo. Disfrutan como el mundo, celebran como el mundo, hermano. Y cuando vemos la palabra, hermano, estamos siguiendo en contra de la palabra. Estamos deshonrando a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Ve, hermano. El bautismo es igual. Usted mire, los mormones, mira, hasta esos bautizan. Por ejemplo, si usted se acuerda que la palabra dice que, hermano, hay quienes se bautizan por los muertos. Los mormones es una secta que bautiza, hermano, miembros de su congregación por los muertos. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene su abuelita, su tatarabuelo, su abuelo, no sé quién fuera, usted mire, fíjese que mi abuelo no era cristiano, pero yo me quiero bautizar por él para que sea salvo. Entonces dice, está bien, ¿cómo se llamaba su abuelo? Pancracio Hernández. Entonces usted ahorita va a ser Pancracio Hernández. Entonces, el Señor, en el nombre de Jesús bautizamos a este hermano que tiene la fe y que en su nombre, por su fe, tú vas a salvar a don Pancracio, Señor. Y lo bautiza y le hacen creer que ahora don Pancracio ya no está donde está, ahora está con Dios. Y eso es lo que la gente cree. Aparecen los solos Jesús y dice, no. Si usted quiere ser salvo, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, porque si no se bautiza en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. Y le sacan porciones bíblicas, ¿verdad? Que parece ser que es cierto lo que dicen. Pero cuando leemos, hermano, nos detenemos y leemos cuidadosamente, porque mire, un gran escritor, un gran hombre de Dios dijo esto. Le preguntaron a él, le dijeron, oiga, ese gran hombre de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para estudiar la Biblia? Ellos esperaban que le dijera, mire, vayan a esta biblioteca, vayan allá. No, le dijo,
lo que cada creyente necesita para estudiar la Biblia bien es una lupa, dijo. Una lupa. Porque, hermano, leemos y ni hacemos conciencia de lo que estamos leyendo. Y hay gente que cree que la Biblia tiene que leerla, hermano, como quien lee, hermano, lectura mecánica, ¿verdad? Y capítulo 2, capítulo 20, capítulo 28 de Mateo, me lo leí, mira qué lindo, ya me leí San Mateo, en media hora me lo leí. ¿Y qué aprendió? ¿Qué aprendió? Mejor es leer un versículo que se puede tardar 3 días ahí, hermano, pero usted va a escudriñar bien y va con la concordancia, y va aquí, y va allá, y lee aquí, escudriña aquí, y averigua aquí, averigua allá. Dice, entonces sí, ahora ya estoy seguro que aquí lo que quiso decir es esto. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que sepamos, hermano, a qué hemos creído, qué es lo que creemos, pero con una convicción propia, no que por lo que dice mi mamá, que por lo que dice mi papá, que por lo que dice el pastor, por lo que dice el abuelo, por lo que dice la abuela, por lo que dice el tío que está en Guatemala, que lo que dice el abuelo que está en El Salvador. Bueno, por eso yo creo, porque él me lo enseñó, sí. Pero si no se lo enseñó con la palabra de Dios, estamos cometiendo un gran error. Porque no solo se trata de eso, como le digo. Podemos leer la palabra, pero si no la leemos con conocimiento, con deseo de escudriñar, de aprender, no vamos a aprender. Pues si la leemos con deseo de aprender y la escudriñamos, es como le digo. Y es que hay otra secta que se llama Testigos de Jehová. Bueno, esos no son testigos de Jehová, esos son testigos contra Jehová. Entonces, ellos no tienen Biblia, hermano. Ellos lo que tienen es una versión amañada de sus falsas enseñanzas. Entonces, lo que les decía yo, que le explicaba a los hermanos en la celda, porque les hice leer la porción. Les hice leer la porción de cuando uno de los ladrones, el ladrón arrepentido, habla con el Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces el Señor le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese. ¿Cómo lo entendió usted? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? En este momento te estoy diciendo, ¿verdad? De cierto te digo que hoy, te estoy diciendo, ahorita te estoy diciendo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí lo entendieron? ¿Qué le dijo el Señor? Que ese día nomás él muriera, los dos murieran, ¿a dónde se iban a encontrar? Eso se entiende. Pues vienen los falsos testigos de Jehová y con su versión amañada. Es que mire, por eso hay un cántico que dice, hermano, qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto de aquí y allá, y al final la frase suena tan distinta que no tiene nada que ver con el original. Entonces, vienen ellos, entonces en esas palabras del Señor Jesús le dice, ya le dije, pero ellos vienen y dicen que el Señor le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Porque para ellos el paraíso va a ser en el milenio. O sea, para ellos no hay paraíso en el cielo. Para ellos no hay cielo, no hay eternidad. Para los testigos de Jehová no hay eternidad. No hay alma. O sea, la persona se muere y ahí se muere. Se acabó. Entonces una persona que no lea con cuidado la Biblia, le va a creer a ellos. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No le digo, de cierto te digo que hoy tú y yo vamos a estar en el paraíso. Eso es lo que le dijo el Señor. Pero claro, como ellos no creen en el paraíso, no creen en el cielo, entonces tienen que amañar sus versiones para hacerle creer a la gente que sí que hay un paraíso, pero que no es en el cielo, que es aquí en la tierra, en el milenio. Y que solo ellos, solo los testigos de Jehová, 44,000 de ellos, son los que van a estar en el milenio con el Señor.
Y mire, eso es ridículo, hermano, pero yo porque el tiempo no me alcanza, pero allá por 1960, hermano, porque surgió un grupo, hermano, de testigos de Jehová, que se llamaba el grupo de los escogidos, los 144,000 testigos de Jehová, que ellos decían que ellos eran los que iban a estar en el milenio con el Señor. La cosa es que ya se murieron todos. Imagínense. ¿Y a dónde quedaron entonces sus enseñanzas de que ellos eran los que iban a reinar con el Señor? Y se murieron y el Señor no ha venido todavía. Aleluya. ¿Ven cómo la enseñanza, cuando es falsa, hermano, rápido, hermano, Dios la desenmascara? En el punto es, hermano, que tenemos que leer, escudriñar, tenemos que tener deseo de aprender la palabra. Si no tenemos el deseo de aprender, vamos a ir simplemente a tener comezón de oír. Aquí me entra y aquí me sale y se acabó. Y Dios dijo, no. El Señor dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que esta palabra que entra aquí, llegue aquí y le demos vida. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Así que estamos iniciando este estudio. Entonces, si usted quiere aprender completamente el estudio, todos los jueves estamos aquí. Amén. Si usted se lo pierde por alguna razón, hermano que está ahí en la red social, por lo menos entonces véalo en diferido ahí en YouTube. Le invitamos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos infinitas gracias, Padre bueno, por este momento que nos concedes de abrir tu palabra para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, para que podamos aprender tu voluntad, la enseñanza que tú has dejado para tu iglesia, para que cuando, Señor, vengan lobos vestidos de ovejas, Señor, con falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos apóstoles, Señor, podamos detectarlos en sus falsas enseñanzas, estando nosotros, Señor, bien aprendidos de tu palabra, bien enseñados por ti, Señor. Gracias por este servicio, llámanos con tu paz y bendición, limpia el camino, que cualquiera sea el lugar de destino sea seguro. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén.